Historia de un policía, capítulo número 2. Empiezo a investigar y tratar de conocer más de qué es lo que necesito hacer para poder aplicar en el departamento de policía. Por medio de muchas fuentes de internet me doy cuenta que la mejor forma en la que puedo aplicar sería a través de internet o de mandar mi solicitud a el mismo departamento al que estoy tratando de aplicar. Conforme voy investigando y conociendo más del sistema y del mundo de lo que es trabajar en el departamento de policía, me voy dando cuenta de algunas cosas que nunca había entendido y a la vez también de muchos mitos que obviamente son falsos. Una, que hay diferentes tipos de agencias de policía y no solamente hay una autónoma a nivel nacional, y que la mayoría de estas agencias de policía están patrocinadas o están creadas independientemente por la ciudad o por el condado en el que uno vive. Algunos de estos datos interesantes es como por ejemplo los sheriffs o los alguaciles son los oficiales que se encargan del condado en el que vives. La policía de ciudad, ellos solamente tienen restricciones y jurisdicción dentro de la ciudad de donde ellos están contratados por servir. Los State Troopers o los vigilantes de camino, ellos están contratados por el estado para estar patrullando las calles estatales y federales. Y las agencias federales están gobernadas y administradas por el gobierno federal, que son completamente autónomas del estado, a pesar que trabajan juntos. Así que después de haber salido del ejército, regresé a la ciudad que siempre me sentí cómodo el vivir, en la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur. Siempre sentí que era una ciudad perfecta para mí, ni muy grande ni muy pequeña. Empecé a buscar información y también al mismo tiempo a aplicar para las diversas agencias de policía que habían alrededor de la ciudad de Charleston. Entre ellos, el departamento que decidí también aplicar fue el departamento de North Charleston, que estaba al lado de la ciudad de Charleston. Se veía como una buena idea aplicar para diferentes agencias para no tener que esperar solamente en una. Al mismo tiempo no tenía mucha idea cómo el sistema funcionaba, así que no tenía idea cuánto tiempo se iban a tardar en responderme. Al poco tiempo que mandé mi solicitud, como entre unas 2 semanas después, había recibido una llamada de una de las agencias diciéndome que estaban interesados en saber más de mí y en el potencial de poder aplicar para el departamento. Durante la llamada me empezaron a explicar el procedimiento que íbamos a necesitar hacer antes de que pudieran hacer una decisión si podían contratarme o no. Obviamente tenía mucho que ver que tenían que checar mi historial de que no tuviera algún antecedente criminal, tenían que hacer un examen físico y también un examen de conocimientos, así que esos eran los conceptos básicos y seguido después por una entrevista si pasaba esos conceptos básicos. Me empezaron a dar citas y fechas en las que tenía que atender para hacer estos siguientes exámenes. Estaba muy emocionado ya que no pensé que me iba a tardar en tan poco tiempo de que me respondieran. Una semana después me dijeron que me presentara al edificio principal de sus oficinas porque ahí iban a hacer ambos exámenes. Al principio no estaba muy seguro qué era lo que tenía que hacer, solo sabía que iba a hacer un examen físico y un examen por escrito. Nos pasaron a un cuarto que parecía como un salón de eventos con un montón de sillas y mesas, y cuando entré quedé sorprendido. Había como unas 400 personas allí esperando para tomar el examen por escrito y el examen físico. Vi a muchas de las personas que estaban ahí y veía que muchos de ellos estaban en mucha mejor condición física de la que yo estaba, así que mi primera reacción fue de que diablos, ya no voy a entrar a este departamento. Después conocí a la entrenadora, la que estaba encargada del examen y del proceso de contratación, y empecé a hablar con ella y básicamente me empezó a explicar un poquito de cómo funcionaba el sistema y al mismo tiempo empezó a platicar conmigo de una manera más personal, explicándome las necesidades del departamento. Básicamente estaban buscando cierto tipo de individuos ya que tenían aplicaciones abiertas para nada más 12 personas. Y por lo que me daba a entender, solamente estaban buscando a cierto número de personas específicas para estos trabajos. Así que agarró mi folder personal y empezó a escribir algunos datos personales míos que me empezó a pedir, y al mismo tiempo me empezó a explicar lo que esperaba que pudiera hacer. Me dijo: necesitas hacer este examen y necesitas pasarlo con un mínimo. Después de ahí necesitamos que hagas el examen y lo pases también. El examen me explicó físico de que no era tan difícil, era un examen simplemente para ver si podía hacer estas acciones en un determinado y razonable tiempo. Cosas sencillas como brincar una barda pequeña,
poder subir las escaleras y bajarlas, poder meterme por una ventana, poder correr una cantidad de pasos o de yardas y al mismo tiempo también poder cargar una cantidad de peso. Sonaba razonablemente lo que me exigían tener para este examen físico, ya que son cosas que estás obviamente obligado a que vas a tener que hacer en algún punto determinado de tu carrera si vas a ser policía. Nos llevaron a un edificio público abandonado cerca del departamento de policía, donde ahí fue donde nos administraron el examen. Para mi mala suerte, yo fui el primero que tuvo que hacer este examen físico. Teníamos que hacerlo en un determinado tiempo. Así que empecé dando una vuelta, se podría decir, yo creo que eran como 10 yardas en las que tenía que correr, después tenía que subir unas escaleras, después tenía que brincar una barda, tenía que después arrastrarme por el piso y después tenía que brincar una ventana y al último tenía que cargar un cuerpo de aproximadamente 100 libras de peso. Todo esto era algo que teníamos que hacerlo en un tiempo razonable. Increíblemente me sorprendió mucho que la mayoría de las personas que estaban en la primera clase en la que yo estaba designado no pudieron hacer estas cosas. La mayoría de ellos fue algo insólito ver a algunas de estas personas en las que no podían ni siquiera hacer las cosas más sencillas porque estaban demasiado obesas o simplemente tenían algún tipo de deshabilidad que los detenía que pudieran hacer esto. Increíblemente, una persona se desmayó. Me quedé sorprendido y al mismo tiempo empecé a entender por qué querían hacer este examen primero, ya que obviamente querían empezar a eliminar las personas que no pudieran hacer este simple examen físico. Una vez que empezaron a eliminar todos los cadáveres que no iban a calificar para este examen, que lamentablemente la mayoría fueron mujeres, nos llevaron de regreso al edificio y al mismo cuarto donde nos tenía. Increíblemente vi como que la mitad de la gente que había llegado se habían ido. La mayoría obviamente habían fallado el examen físico, que honestamente no lo puedo creer que tanta gente no haya podido pasar el examen. Estaba demasiado sencillo, pero a la vez igual he tenido un entrenamiento militar, así que la diferencia obviamente era muy grande. Yo tenía un poco más de experiencia física en la que podía hacer estas manualidades muy sencillas y lamentablemente la mayoría de la gente no hace este tipo de actividades físicas. Pero total, nos sentaron y nos empezaron a dar el examen escrito. La mayoría de la información que vi que nos preguntaban eran cosas demasiado fáciles, podría decirse, eran cosas que vistes en la preparatoria, en la secundaria, honestamente, cosas muy sencillas, simple matemáticas, simple comprendimiento de palabras. La verdad el examen no era difícil. A pesar de que el inglés es mi segunda lengua, no sentí que era difícil, solamente yo creo que era un poco difícil para mí poder explicar ciertas cosas, ya que habían ciertas respuestas en las que requería un nivel de escritura en la que uno tenía que contestar. Pero la mayoría de las preguntas era A, B, C, de las respuestas que esperaban que hicieras igual, y las matemáticas solamente querían que pusieras el resultado y la forma en cómo habías sacado el número. Ya después de ahí me tomé mi tiempo, quería estar seguro de no apurarme y no contestar muy rápido. Una vez que eso ya pasó, fui y le entregué mi examen a la persona que inicialmente me había empezado a hablar y tenía mucho interés en mí. Le di mi examen, me dijo si tienes un poco de tiempo puedes esperarte y puedo checar tu examen. Dije perfecto. Esperé como 15 minutos en lo que ella calificaba mi examen y me dijo pasaste. Me dijo ahora lo único que necesito que hagas es de que esperes nuestra llamada. La verdad honestamente estamos muy interesados en ti y nos gustaría continuar con el proceso si todo sale bien. Dame un buen número de teléfono en el que podemos contactarte y de ahí veremos qué pasa. Perfecto. Yo le dije perfecto. Estaba muy entusiasmado, que veía que yo resaltaba mucho sobre los demás y estaba muy entusiasmado por continuar con el proceso. Recibí una llamada el mismo día y fue de la sargento que estaba encargada del departamento de contratación y me dijo que
que estaban muy entusiasmados con mi proceso, veían que todo hasta ahora estaba bien y ahora querían programar una cita para hacer una entrevista de cara en cara con los jefes de policía. Por supuesto que acepté, le dije, claro, el día que ustedes quieran estoy disponible. Me dijo que me iban a hablar para programar una cita en la que pudiera ir y hacer esta entrevista de cara a cara. Estaba muy entusiasmado porque no pensé que este proceso fuera a ser tan rápido en mi caso. Pensé que iba a tardar meses en poder conseguir algo en este tipo de trabajo, pero no lo sé. Como les he dicho antes, siempre he sentido que he tenido mucha intervención divina y siento que este fue uno de esos momentos en los que sentí que Dios me estaba cuidando y que me estaba ayudando.